Ok, buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de la clase. En la primera parte vimos dos algoritmos de ordenamiento iterativos muy comunes, como es el de la burbuja y el de la selección. Ahora vamos a ver el algoritmo de ordenamiento de inserción. Se comporta obviamente diferente a los dos primeros. Si recuerdan bien el de la burbuja, lo primero que hacía era ir flotando cada uno de los elementos mayores hasta el final, pero siempre iba haciendo los cambios. Ok, él encontraba que este era mayor que este, lo cambio, mayor que este, lo cambio, mayor que este, lo cambio. Y así. El de selección trata de seleccionar en cada iteración el menor, si es ascendente, o el mayor, si es descendente. Una vez que lo selecciona, lo intercambia con la posición inicial, aumenta esa posición inicial y vuelve a buscar el valor menor, lo selecciona, se queda con el índice a ese elemento, lo intercambia por el que está menor en ese momento y así va ordenando uno por uno. Es un poquitico más eficiente que el de la burbuja desde el punto de vista que no hace intercambios innecesarios, pero como vimos en la clase de complejidad anterior, esas operaciones son constantes, esas operaciones las descartamos y lo que a nosotros más nos interesa es cuál es el orden del algoritmo, el orden asintótico y ambos son n cuadrada. Ahora vamos a ver el de inserción. De nuevo vamos a ver un video ilustrativo y yo se los voy explicando. Vamos a suponer que tenemos un mazo de cartas y en este caso queremos ordenar 6 cartas. ¿Ok? En donde la A, el As, es un 1. ¿Ok? Entonces, ya, déjame limpiarme acá una basurita. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de acá? Que vamos a ir ordenando subconjuntos y una vez que tenemos un subconjunto ordenado, no lo tocamos. ¿Ok? En este caso, agarramos el primer subconjunto más pequeño, que es de 2. No podemos agarrar un subconjunto de 1 porque en un subconjunto de 1, acá este elemento siempre es el menor. Agarramos un subconjunto de 2 y comparamos estos dos elementos. ¿Este es mayor que este? Sí, lo intercambiamos. Paramos. Ahora aumentamos el subconjunto a 3. Y siempre vamos a partir de la parte mayor del subconjunto y vamos a probar. En este caso, ahora nuestros subconjuntos son estos 3 y los queremos ordenar. Nosotros ya sabemos que este es menor que este. Vamos a comparar con este. Este lo vamos a comparar con este. Si es menor, lo intercambiamos. Después comparamos este menor que este. Si es menor, lo intercambiamos y ya sabemos que tenemos nuestro subconjunto ordenado. Aumentamos el subconjunto, como les digo, a 3. Comparamos este con este. Si es menor, los intercambiamos. Comparamos este con este. Si es menor, lo intercambiamos. Listo. Ya nuestro subconjunto de 3 está ordenado. Ahora aumentamos nuestro subconjunto a 4. ¿Ok? Vamos a volver a hacer lo mismo. Como el as es un 1, este es el elemento menor, él va a ir rotando hacia el principio. Si se fijan, hasta ahora es un poquito similar al de la burbuja, porque estamos como que flotando los elementos hacia el principio. Pero, ¿cuál es la clave acá? Que una vez que nosotros tenemos este conjunto ordenado, cuando, por ejemplo, ahora que vamos a aumentar nuestro conjunto a 5, vamos a comparar este con este. El menor lo intercambiamos, comparamos este con este. Como no es menor, ya no hacemos ningún otro cambio. No seguimos revisando, porque como ya sabemos que nuestro conjunto está ordenado, ya no tenemos que seguir comparando 8 con 6. Perdón, 8 con 6 sí lo comparamos, pero no vamos a comparar 6 con 3 ni 3 con As, porque ya sabemos que está ordenado. Entonces, 8 comparamos con la Q, lo cambiamos, comparamos 8 con 6, ya no hay cambio, ya no hacemos más nada, paramos. Ahora extendemos nuestro subconjunto hasta completarlo,
hacemos la primera comparación, la K no es menor que la Q, no hacemos ningún cambio y paramos. Ya no tenemos que seguir probando porque ya sabemos que nuestro subconjunto está ordenado. Y ese pequeño detalle es lo que hace que el algoritmo sea más eficiente cuando los datos están semi-ordenados. Vamos a volver a verlo una vez más, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos poniendo todas las cartas. Partimos del subconjunto más pequeño distinto a 1 que es 2 y comparamos el que esté más a la derecha con el que le sigue. Como el 6 es menor que la Q, la intercambiamos y ya sabemos que estas dos cartas están ordenadas. Aumentamos nuestro subconjunto un elemento, volvemos a hacer la misma comparación. El chiste es que cada vez que incrementamos nuestro subconjunto, mientras que hagamos un cambio, seguimos comparando. Cuando ya no hagamos cambio, paramos, porque eso significa de que ya el conjunto está ordenado. ¿Ok? Acá intercambiamos. Como estamos haciendo cambios, seguimos haciendo cambios. Ya este subconjunto de 4 está ordenado, lo aumentamos a 5. Comparamos 8 con la Q, intercambiamos, comparamos 8 con 6, no hay cambio, paramos, ya no tenemos que seguir haciendo comparaciones. Ahora lo aumentamos nuestro subconjunto nuevo a 6 al máximo, hacemos la comparación, no hay cambio, listo. Ya sabemos que nuestro conjunto está totalmente ordenado. Ahora imagínense esto. Imagínense que los datos ya no los dan así, no los dan ordenados, ¿ok? Por casualidad los datos vienen ordenados. A, 3, 6, 8, Q, K. Comparamos 3 con A. No hacemos cambio. Aumentamos a 6. Comparamos 6 con 3. No hacemos cambio. Aumentamos a 8. Comparamos 8 con 6. No hacemos cambio. Aumentamos a 5. Comparamos Q con 8. No hacemos cambio. Y cada vez que no hacemos cambio, no seguimos buscando, porque ya sabemos que lo que está antes ya está ordenado. Aumentamos el subconjunto completo, comparamos K con Q, no hacemos cambio y ya se detuvo nuestro algoritmo de ordenamiento. Ya sabemos que los datos están ordenados y en este caso, nosotros no hicimos n cuadrado comparaciones. N cuadrado comparaciones se hace cuando los datos están completamente desordenados. En este caso solamente hicimos n iteraciones, lo cual es muchísimo más eficiente que n cuadrado como eran los otros algoritmos. Entonces vemos el código es relativamente pequeño. ¿Ok? Entonces, empezamos en I porque I nos va diciendo cuál es el tamaño de nuestro subconjunto. De 0 ahí hay 2 y yo les dije que empezamos con un subconjunto de 2 y nosotros tenemos n iteraciones, ¿ok? Porque vamos a hacer n iteraciones, entonces vamos de I a menor a n. Nuestro elemento por insertar es perros en la posición I, porque siempre vamos a comparar I con I menos 1, ¿ok? Vamos a estar comparando. I es 1, comparamos I con I menos 1. En la siguiente iteración, I es 2, comparamos I con I menos 1. En la tercera iteración, I está acá, comparamos estos dos. En la cuarta, I está acá, comparamos estos dos. En la quinta, ¿ok? Porque siempre vamos a estar comparando como que el extremo derecho y siempre que tengamos que hacer cambios, seguimos comparando hasta que ya no podemos hacer cambios. Entonces, este es el elemento por insertar. Decimos que no ha terminado, que seguimos buscando. J es en la posición, es igual a I. Y acá estamos haciendo el ciclo para el subconjunto. El actual es J menos 1, o sea, y J comenzó en I. Y preguntamos, ¿el puntaje del actual, ok, es mayor que el por insertar, que es el que está a la derecha? Si es así, los intercambiamos. Perro en la J ahora está actual y perro en la J menos 1 está por insertar. Decrementamos J
terminó. Ese fue el primer cambio. Aumentamos I. Ahora mi subconjunto ya no es de 2, sino es de 3. Regresamos. Seleccionamos el de la derecha, de nuevo, que sería el de la posición 2. Y vamos a comparar con el de la posición 1. Mientras que se pueda cambiar, lo cambiamos. Pero aquí está la clave. Cuando ya no podemos hacer el cambio, porque el que está más a la derecha, este, no es menor que este, cambiamos nuestro centinela a true cuando regresamos a nuestro ciclo. Él nos pregunta, J es mayor a 0, sí, pero no true. True es no terminó, not terminó. Terminó, ahora es true, no true es false. Esto hace que nuestro ciclo se rompa y él deja de buscar. ¿Ok? Entonces, el ciclo de afuera, lo que está controlando, muchachos, es el tamaño del subconjunto. ¿Ok? El ciclo de afuera controla el tamaño del subconjunto. Comienza en 1 para que sean 2, después 2, 3, 4, 5. Y el ciclo interno lo que hace es las comparaciones siempre y cuando haya que se haga el cambio. Si se hizo el cambio, continúo. En el momento en que no se haga, se rompe mi ciclo, aumento mi subconjunto y continúo. ¿Ok? Lo corremos, obtenemos exactamente el mismo resultado que los otros anteriores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos son algoritmos de ordenamiento. Todos van a dar el mismo resultado. Pero la diferencia es cómo lo hacen, cómo hacen esa tarea. Y les puedo decir que los algoritmos de ordenamiento son un campo muy importante en donde se han hecho avances muy importantes. Hay algoritmos no iterativos, ya que son recursivos, que es otro tipo de algoritmos que son muy eficientes, muy eficientes. Necesitan otros conocimientos de programación, que lo pueden ver en clases de estructuras de datos, ¿no? Para poderse entender, pero todos hacen lo mismo, simplemente que entre más rápido podamos hacer nosotros la ordenación, mejor. Aquí está el algoritmo que les mostré y los resultados. ¿Preguntas, dudas? Y ya para finalizar, les quería hablar de lo que les vengo diciendo, que el algoritmo de burbuja y de selección, bueno, mejor dicho, todos los algoritmos que vimos, burbuja, selección e inserción, tienen la misma complejidad para el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? En que todos los elementos están ordenados inversamente a como los queremos ordenar. Es decir, si queremos ordenar ascendentemente, el peor caso es que todos los datos vienen ordenados descendentemente. ¿Por qué? Porque él va a tener que hacer todas las comparaciones. Específicamente en este de la inserción, ya no nos salvamos de esto, de que como K no es menor que Q, no cambio. No, si todos los datos están invertidos, siempre tengo que hacer cambios. Por lo tanto, todos mis algoritmos tienen dos ciclos. Miren, un ciclo, dos ciclos, un ciclo, dos ciclos, un ciclo, dos ciclos anidados, tiene dos ciclos anidados. Por eso es que en el peor de los casos, los tres algoritmos son O grande de n cuadrado. Pero la diferencia radica cuando los datos están ligeramente ordenados. Porque en el mejor de los casos, que es cuando los datos ya vienen ordenados, estos dos algoritmos se siguen comportando n cuadrado. En cambio, el de la inserción tiene un omega de n. ¿Ok? Un omega de n. Omega, recuerden que nos da la cota mejor y O grande nos da la cota superior. ¿Ok? Entonces, esto tiene uno grande de n cuadrado, estos tienen unos omegas de n cuadrado en el mejor de los casos, porque eso es omega, pero n la inserción, lo cual es tremendamente eficiente para un ordenamiento. Dicho esto, si tienen que utilizar uno de estos tres algoritmos, utilicen el de inserción. ¿Ok? Así de sencillo. Hay otros algoritmos como el merge sort o el quick sort.
son dos algoritmos. Sort es de ordenamiento, de ordenar, ¿no? El merge sort es ordenación como por mezcla y el quick sort es ordenamiento rápido. Es uno de los más rápidos que hay. Ya hay unos más rápidos que el quick sort. Pasaron mucho tiempo hasta que se pudieran encontrar algoritmos más rápidos que el quick sort, pero ya existe. Pero por ahora pueden utilizar inserción si tienen que programar, ¿ok? Es decir, este algoritmo, y si están ordenando listas de enteros, no tienen que hacer esto, sino simplemente ponen los elementos. Si están ordenando listas de diccionarios, acá tienen que poner la propiedad por la cual quieren ordenar. Y de nuevo, si quieren ordenar acá descendentemente, cambian el operador relacional. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve ordenar datos? Así empezamos la clase, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Para qué nos sirve ordenar los datos? Bueno, nos permite realizar algunos algoritmos de forma más eficiente, como las búsquedas. Uno de los algoritmos de búsquedas más importantes es la búsqueda binaria. Hasta ahora, cuando nosotros queremos buscar en una lista, buscamos elemento por elemento, porque los elementos no están ordenados, pero si los elementos ya están ordenados, podemos utilizar un algoritmo como la búsqueda binaria que es muy eficiente. Además, que hay ciertos algoritmos que solamente tienen sentido o ciertos problemas que solamente tienen sentido si la lista ya está ordenada. Por ejemplo, la mediana, ¿ok? Cuando ustedes van a buscar el promedio de una lista, suman todos los elementos y lo dividen entre n. Cuando ustedes van a buscar la mediana, recuerden que ya ese algoritmo lo hicimos en clases pasadas, necesitamos los datos ordenados y si la longitud de los datos es impar, tomamos el del medio y si la longitud de los datos es par, promediamos los dos del medio. Y para poder hacer eso, la lista tiene que estar ordenada. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Les puedo asegurar que la clase de hoy voy quizás un tris rápido porque tenemos solo 1 hora y media, pero para mí es de las más importantes, ¿ok? Porque estos conceptos que les estoy compartiendo hoy son muchas veces los que marcan la diferencia entre un programador empírico que aprendió solo por su cuenta a un programador que tiene cierta formación académica. Y esa teoría muchas veces sirve para poder tomar decisiones. Entonces, les he hablado bastante acerca de la búsqueda binaria. ¿En qué consiste la búsqueda binaria? Bueno, consiste en ir descartando de forma binaria, ¿ok? Por la mitad, los datos donde nosotros sabemos que no tenemos que buscar lo que nos interesa, ¿ok? Vamos a suponer que todos estos cuadritos que están acá con incógnita son números ordenados de forma ascendente, ¿ok? Vamos a decir que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos 16 cuadritos. Y esos 16 cuadritos tienen números, vamos a suponer que tienen los números del 1 al 16, pero pueden tener otros números. El tema es que yo quiero buscar un número inicial. Yo quiero saber, por ejemplo, si el 10 está en esa lista. ¿Ok? Yo quiero saber si el 10 está en esa lista. Si mis datos no están ordenados, yo tengo que ir recorriendo uno por uno, uno por uno. Pero en el peor de los casos, el 10 está acá. Y si el 10 está acá, yo tengo que preguntar por absolutamente todos los datos. Es decir, tengo que preguntar por 16 datos. De ahí que la búsqueda lineal es de orden n, de orden O grande n. ¿Por qué? Porque si mis datos son 16, tengo que hacer 16 preguntas en el peor de los casos. Si mis datos son 20, tengo que hacer 20. Si mis datos son 1.000.000, tengo que hacer 1.000.000 de preguntas. ¿Ok? Pero la búsqueda binaria se basa en que los datos ya están ordenados y si los datos ya están ordenados, yo no tengo que estar preguntando por datos donde yo ya sé que no están los datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiero buscar el 10.
Nosotros nos paramos en la mitad de la lista. Preguntamos qué dato es este. Este dato es el 8. Y nosotros decimos, mi dato es mayor o menor a este dato. Si es menor, yo busco en esta lista. No necesito buscar en esta lista. Porque si ya este dato es 8 y mi número es menor a 8, ¿para qué voy a buscar con respecto al 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16? Pero si mi dato es mayor al de la mitad, solo busco en este lado de la lista. ¿Recuerdan cuál fue el número que les dije que íbamos a buscar? El 10. El 10. Entonces, ¿está en la lista del lado izquierdo o de la derecha? De la derecha. En el de la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es 8, 10 es mayor que 8, descarto absolutamente todos estos cuadros y me quedo con estos. Repito la acción. Voy a comparar ahora con el elemento de la mitad de esta nueva lista, que está acá. 9, 10, 11, 12. Mi número es mayor que este número. No. No, ¿verdad? No. Entonces descarto el lado derecho de la lista y me quedo solamente con el lado izquierdo de la lista. Repito la acción, ¿ok? Ya sabemos que tenemos esto. Comparo con este de la mitad. Este es 10. ¿Mi número es menor que este? No. ¿Es mayor que este? No. Es igual ese número. Y lo encontré. Aquí está, lo encontré. Ya no tengo que hacer más búsquedas. ¿Ok? Entonces, en vez de tener que hacer 16 búsquedas, ¿cuántas búsquedas hice? Hice una para tener este trozo de la lista. Hice 2 para tener este trozo de la lista. E hice 3 para encontrar el elemento. Solamente hice 3 búsquedas. ¿Ok? Pudo darse el caso que no fuera este y tuviera que hacer una cuarta búsqueda. En el peor de los casos hubiera hecho 4, pero en este caso hice solamente 3. Y esto es súper, súper eficiente. No es eficiente cuando tenemos 16 datos. Es eficiente cuando tenemos 16 millones de datos. ¿Ok? Entonces, este es el algoritmo. No vamos a ir como demasiado en detalles. Solamente les digo que necesitamos un punto que vamos a buscar. Necesitamos nuestra lista en donde vamos a buscar. Nosotros empezamos con toda la lista. Seleccionamos el elemento de la mitad. Si ese elemento de la mitad es el que estamos buscando, ya lo retornamos. Si no es el que estamos buscando, comparo si es mi elemento es mayor a la mitad. Si es mayor, modifico mi fin. Si es menor, modifico mi inicio. Y de esta manera, con estas variables de inicio y fin, yo voy como que seleccionando los bloques de la lista que me interesan. Al principio mi inicio es 1 y mi fin es 16. Cuando yo ya descarto estos elementos, ahora mi inicio es 9 y mi fin sigue siendo 16. Cuando yo ya descarto estos valores, mi inicio sigue siendo 9 y mi fin es 12. Y cuando hago la última búsqueda en 10, ya me quedo con el elemento porque es igual al que yo estoy buscando. Entonces, como les digo, tenemos una variable de inicio y de fin que comienza en 0 y en n-1. Estas variables las vamos actualizando, pero solamente vamos actualizando uno de los dos límites, ¿ok? El de fin lo pasamos más pequeño o el de inicio lo pasamos más grande, a medio más 1 o a medio menos 1, según la comparación que estemos haciendo. Y cuando lo que estamos buscando lo encontramos, es decir, mitad del puntaje, mitad, que es el perro actual, en la posición puntaje es el que estamos buscando, ya me quedo con esa posición, mi buscado ya lo encontré, no busco más porque ahora mi posición ya no es menos 1, sino es un valor entre 0 y n-1 y lo retorno. ¿Ok? Lo que les comentaba.
una búsqueda lineal, que es como lo hemos hecho antes. Una búsqueda lineal es la que ustedes hacían en el archivo de Billboard, que tenía 7.141 filas, que ustedes buscaban uno por uno para saber si encontraban la canción o el artista. Siempre lo hacían lineal, siempre lo recorrían todo. En cambio, las búsquedas binarias son logaritmo de n. Y si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre una curva de n y de logaritmo de n, es así. Mientras que la curva de n crece en la misma proporción que la cantidad de números, de datos, la logaritmo de n crece un poco al principio, pero después se aplasta completamente. ¿Ok? Esto quiere decir, por ejemplo, miren que el eje X es datos y el eje Y es tiempo, más datos, más tiempo. Más datos, más tiempo. En cambio, el logaritmo de n al principio con los datos sí tarda, pero llega un momento en que converge sumamente rápido. ¿Ok? Si esto es una escala de tiempo y esto es 10, para 10 datos, miren que más o menos el logaritmo de n es 2 y tanto, un valor muy pequeño. ¿Ok? Y con esto, muchachos, terminamos el módulo 4. Espero que les haya parecido interesante el módulo 4. No sé, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Yo les voy a compartir este archivo por Slack. ¿Todos tienen acceso a Slack de los que están acá en la clase? Sí, señor. ¿Alguien que no tenga Sí, sí. acceso a Slack? ¿Todos tienen acceso al canal de laboratorios? Sí, sí, señor. Ok, se los voy a compartir por el canal de laboratorios, ¿ok? No lo comparto por general porque en general hay personas que no pertenecen a este grupo, que han pertenecido a semestres anteriores. Entonces, ¿para qué? Entonces, les comparto Era que no, Karen. la Once. clase de hoy. Bueno, ya voy a detener la clase entonces. Cualquier duda me la comentan ahorita. Si alguien no tiene acceso al Slack, se lo paso, se lo envío personalmente, detengo la clase y les hago el anuncio que les tenía que hacer. Bueno, hasta luego.